Era un miércoles de diciembre, en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, con sus lámparas de cristal centelleando sobre manteles blancos impecables, cuando Alessandro Ferretti, 34 años, heredero de una de las fortunas más grandes de Italia, con un patrimonio familiar de 2.000 millones de euros, en el sector del lujo y la moda, escuchó algo que lo dejó completamente paralizado en medio del salón. Una joven mesera de cabello castaño, recogido en una trenza, vestida con un sencillo uniforme verde oliva y un delantal beige, estaba sirviendo un café a una elegante anciana de cabello plateado y collar de perlas cuando comenzó a hablar en un italiano perfecto, con un acento que Alessandro reconoció inmediatamente como el dialecto específico de su pueblo natal en la Toscana, un lugar tan pequeño que apenas aparecía en los mapas. La anciana resultó ser la madre de la mesera, una mujer italiana que había emigrado a España hace 40 años, y la conversación entre ambas era tan íntima, tan llena de amor y de esas expresiones que solo se escuchan en las cocinas de las abuelas toscanas, que Alessandro sintió que el tiempo se detenía a su alrededor. Se quedó inmóvil observando a aquella joven que servía cafés por el salario mínimo, pero que hablaba el idioma de su infancia, con una pureza que él no había escuchado desde la muerte de su propia madre hace 10 años. Y cuando sus ojos se encontraron por un instante fugaz, Alessandro supo con absoluta certeza que aquella mesera desconocida acababa de robarle el corazón sin siquiera saber quién era él. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Alessandro Ferretti había nacido en el seno de una de las familias más ricas e influyentes de toda Italia, herederos de un imperio del lujo que incluía marcas de moda reconocidas mundialmente, hoteles de 5 estrellas en las ciudades más glamurosas del planeta y una colección de viñedos en la Toscana que producían algunos de los vinos más cotizados y exclusivos del mercado internacional. Su padre, el legendario Vittorio Ferretti, había construido aquel imperio desde cero, partiendo de una pequeña sastrería que su propio padre había abierto en Florencia justo después de la Segunda Guerra Mundial, transformándola a lo largo de 5 décadas de trabajo incansable y visión empresarial en un conglomerado global valorado en más de 2.000 millones de euros. Alessandro había crecido rodeado de lujo, privilegio y todas las comodidades materiales que el dinero podía comprar, pero también había crecido profundamente solo en un mundo donde las relaciones humanas auténticas eran prácticamente imposibles de encontrar porque todo el mundo quería algo de él o de su fortuna. Su madre, Lucía, había sido la única persona en su vida que lo había amado incondicionalmente, sin importarle su apellido ni su cuenta bancaria, ni las expectativas que el mundo tenía puestas sobre los hombros del heredero de una de las mayores fortunas de Italia, y su muerte prematura por una enfermedad cardíaca, cuando Alessandro tenía apenas 24 años, había dejado un vacío en su corazón que ninguna cantidad de dinero, poder, éxito empresarial ni reconocimiento público había conseguido llenar en los 10 largos años transcurridos desde entonces. Lucia había sido una mujer sencilla y auténtica, de un pequeño pueblo toscano llamado Monteriggioni, un lugar mágico de apenas 1.000 habitantes, rodeado de imponentes murallas medievales y colinas ondulantes cubiertas de olivos centenarios y viñedos que producían algunos de los mejores vinos de toda Italia, donde Vittorio la había conocido por casualidad durante unas vacaciones de juventud, y de quien se había enamorado perdida e irremediablemente, a pesar de que ella no tenía ni un céntimo a su nombre, y él ya era un empresario prometedor con un futuro brillante por delante. El amor entre Vittorio y Lucía había sido la única cosa verdaderamente pura y auténtica en un mundo de negocios, apariencias y cálculos estratégicos, y Alessandro siempre había admirado la relación de sus padres como el modelo de lo que él mismo buscaba encontrar algún día con una mujer que lo amara por quien era y no por lo que tenía. Alessandro guardaba como su posesión más preciada los recuerdos de las tardes que pasaba en la cocina, con su madre escuchándola cantar canciones tradicionales toscanas mientras preparaba la pasta fresca con sus propias manos, usando recetas que habían pasado de generación en generación en su familia durante siglos. Ahora, a sus 34 años,
Alessandro dirigía el imperio familiar con mano firme y resultados financieros impresionantes, pero su vida personal era un desierto emocional donde las relaciones con mujeres hermosas pero superficiales duraban semanas o meses antes de terminar en decepciones mutuas, cuando ellas descubrían que él buscaba algo más profundo que fiestas en yates y vacaciones en islas privadas. Había viajado a Madrid esa semana de diciembre para cerrar una importante adquisición empresarial, la compra de una cadena de hoteles boutique españoles que expandiría significativamente la presencia de su grupo en el mercado ibérico, y había elegido almorzar en aquel restaurante del barrio de Salamanca simplemente porque le habían dicho que servían una buena cocina mediterránea. No tenía la menor idea de que aquel almuerzo rutinario cambiaría completamente el rumbo de su vida. Elena Moreno tenía 28 años. Trabajaba como mesera en el restaurante desde hacía 3 años y soñaba con poder algún día abrir su propia pequeña trattoria donde pudiera servir los platos tradicionales italianos que su madre le había enseñado a cocinar desde que era una niña pequeña en la cocina de su modesto apartamento en el barrio de Lavapiés. Su madre, Isabella, había emigrado de Italia a España hace exactamente 40 años, cuando tenía apenas 20 años, y estaba embarazada de Elena. Huyendo de una situación familiar complicada en su pueblo natal de Monteriggioni y buscando un nuevo comienzo en un país donde nadie conociera su historia ni pudiera juzgarla por las decisiones que había tomado. Isabella había trabajado duramente durante décadas como costurera, limpiadora, cocinera y cualquier otro empleo que pudiera encontrar para sacar adelante sola a su hija, negándose siempre a revelarle quién era su padre o las circunstancias exactas de su concepción, diciendo únicamente que era un capítulo de su vida que prefería mantener cerrado para siempre. Elena había crecido hablando italiano fluido en casa con su madre como lengua materna, aprendiendo meticulosamente las recetas tradicionales de la nonna que Isabella recreaba con devoción de memoria cada domingo por la mañana, escuchando fascinada durante horas historias sobre las colinas doradas de la Toscana y los cipreses majestuosos que se recortaban contra el cielo azul intenso del Mediterráneo, soñando con visitar algún día aquel país lejano que sentía profundamente como suyo, aunque nunca hubiera puesto un pie en su tierra ni conocido a ningún familiar más allá de su propia madre. La comida italiana era para Elena mucho más que simple alimentación. Era una conexión sagrada con sus raíces, con su identidad, con una cultura que corría por sus venas, aunque hubiera nacido y crecido a miles de kilómetros de distancia del país de origen de su familia materna. Ahora, a sus 28 años, Elena seguía viviendo con su madre en el mismo pequeño apartamento de Lavapiés donde había crecido, trabajando turnos agotadores en el restaurante para poder pagar las facturas y ahorrar poco a poco para su sueño de abrir algún día su propio negocio. Su madre Isabella, que acababa de cumplir 60 años, había empezado a tener problemas de salud en los últimos meses que preocupaban profundamente a Elena, y la joven había decidido llevarla al restaurante aquel miércoles para que almorzara algo especial y se distrajera de las preocupaciones médicas que ensombrecían sus días. El jefe de Elena le había dado permiso para atender personalmente a su madre durante su hora de descanso, y la joven estaba sirviendo el café mientras conversaba con Isabella en italiano sobre los resultados de los últimos análisis médicos, cuando sintió que alguien las observaba con una intensidad que le erizó la piel de la nuca. Al levantar la vista, sus ojos verdes se encontraron con los ojos oscuros de un hombre increíblemente atractivo, vestido con un traje azul marino impecable, que la miraba desde el otro lado del salón, con una expresión que ella no supo interpretar, pero que la hizo sonrojarse inexplicablemente. Alessandro se había quedado completamente inmóvil en medio del restaurante, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentir cada pulsación en sus sienes, mientras escuchaba a aquella joven mesera hablar en el dialecto exacto de Monteriggioni, el pueblo donde su madre había nacido y crecido antes de casarse con su padre y mudarse a Florencia. No era simplemente italiano lo que estaba escuchando, era el italiano específico de su infancia, con esas expresiones particulares que solo se usaban en aquel rincón de la Toscana, con esa musicalidad única
que él no había escuchado desde que su madre cerró los ojos para siempre en aquella cama de hospital hace 10 años. Se acercó a la mesa donde la joven mesera conversaba con la anciana elegante, sin pensar realmente en lo que estaba haciendo, movido por un impulso que no podía controlar ni explicar, y cuando estuvo lo suficientemente cerca para que ambas mujeres lo notaran, se disculpó en italiano por la interrupción y preguntó con voz ligeramente temblorosa si por casualidad alguna de ellas era de Monteriggioni. La anciana de cabello plateado lo miró con una expresión de sorpresa absoluta que rápidamente dio paso a algo más complejo, algo que Alessandro no supo identificar en ese momento, pero que más tarde entendería como reconocimiento, mezclado con un miedo antiguo y profundo. La joven mesera, por su parte, le respondió con una sonrisa cortés pero confundida que sí, que su madre había nacido en ese pueblo hace 60 años, aunque llevaba 4 décadas viviendo en España, y preguntó amablemente cómo era posible que él conociera un lugar tan pequeño y remoto. Alessandro explicó que su propia madre también había nacido en Monteriggioni, que él había pasado muchos veranos de su infancia visitando a sus abuelos maternos en aquel pueblo mágico rodeado de murallas medievales, y que hacía años que no escuchaba a nadie hablar con aquel acento tan particular que le traía tantos recuerdos de su niñez feliz. La conversación que siguió fue extraña, intensa y cargada de una electricidad que ninguno de los 3 participantes podía explicar completamente. Alessandro se sentó a la mesa con ellas sin que nadie lo invitara formalmente, pero tampoco sin que nadie protestara por la intrusión, y durante la siguiente hora habló con Isabela y Elena sobre Monteriggioni, sobre las tradiciones toscanas, sobre los platos típicos de la región, sobre las fiestas del pueblo que él recordaba de su infancia. Y mientras hablaba animadamente, mientras compartía recuerdos preciosos de su infancia y escuchaba con atención genuina los de ellas, mientras descubría conexiones inesperadas entre sus historias paralelas, Alessandro notó que Isabella lo miraba de una manera cada vez más intensa y profundamente perturbadora, como si estuviera viendo materializarse frente a sus ojos un fantasma del pasado que creía enterrado para siempre bajo décadas de silencio y distancia. Había algo en aquella mirada de la anciana que inquietaba a Alessandro sin que pudiera explicar exactamente por qué. Una mezcla de reconocimiento, miedo, dolor antiguo y algo más que no conseguía identificar, pero que le provocaba un escalofrío inexplicable cada vez que sus ojos se encontraban. Esa noche, después de que el restaurante cerrara y Elena acompañara a su madre de vuelta al pequeño apartamento de lavapiés, Isabela le pidió a su hija que se sentara porque tenía algo muy importante que contarle, algo que debería haberle dicho hace muchos años, pero que nunca había encontrado el valor de revelar. La anciana estaba temblando mientras hablaba, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas, y Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal porque nunca había visto a su madre tan vulnerable ni tan asustada en toda su vida. Isabela comenzó a contar una historia que había mantenido en secreto durante 40 años, la historia de una joven de 20 años que trabajaba como ayudante de cocina en la casa de una de las familias más ricas de Monteriggioni, los Ferretti, que tenían una villa impresionante en las afueras del pueblo donde pasaban los veranos alejados del bullicio de Florencia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Aquella joven ingenua y enamorada se había enamorado perdidamente del hijo mayor de la familia, un joven increíblemente apuesto y encantador llamado Vittorio, que tenía 25 años recién cumplidos y que le prometió amor eterno y un futuro juntos mientras la seducía en secreto durante las cálidas noches de verano, entre los viñedos de la propiedad familiar donde nadie podía verlos ni juzgarlos. Vittorio le había jurado que la amaba, que ella era diferente a todas las demás, que encontraría la manera de convencer a su familia de que aceptaran su relación a pesar de la enorme diferencia de clases sociales que los separaba como un abismo aparentemente insalvable en aquella Italia todavía conservadora de los años 80. Cuando Isabela descubrió que estaba embarazada, corrió a contárselo a Vittorio, creyendo ingenuamente que él cumpliría sus promesas y se casaría con ella a pesar de la diferencia de clases sociales
que los separaba como un abismo insalvable. Pero Vittorio, que ya estaba comprometido en matrimonio con Lucía, una joven también de Monteriggioni, pero de una familia respetable, aunque no rica, que sus padres habían elegido cuidadosamente para él, reaccionó con una frialdad que destrozó el corazón de Isabella para siempre. Le dio una cantidad de dinero considerable para que desapareciera de su vida y del pueblo antes de que nadie se enterara del escándalo, amenazándola con arruinar a su familia si se atrevía a hablar o a reclamar algo, y la joven Isabella, aterrorizada y sola, tomó ese dinero y huyó a España, donde nadie la conocía y donde podría empezar de nuevo con su bebé. Elena escuchó todo aquello con los ojos cada vez más abiertos y el corazón latiendo cada vez más fuerte, porque las implicaciones de lo que su madre le estaba contando eran tan enormes que apenas podía procesarlas. El hombre que había conocido esa tarde en el restaurante, Alessandro Ferretti, no era simplemente un extraño que casualmente venía del mismo pueblo que su madre. Era su hermano, su medio hermano, hijo del mismo padre que la había abandonado antes de nacer. Alessandro no podía dejar de pensar en la joven mesera de ojos verdes que había conocido en el restaurante, en la manera en que hablaba italiano, en su sonrisa tímida pero luminosa, en algo indefinible que había sentido al mirarla, que iba mucho más allá de la simple atracción física. Había vuelto al restaurante al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente después de ese, inventando excusas para quedarse más tiempo del necesario, pidiendo platos que no tenía hambre de comer solo para poder hablar unos minutos más con Elena cuando ella pasaba por su mesa. Había empezado a imaginar un futuro con aquella mujer, había empezado a fantasear con llevarla a conocer Italia, con presentarla a su padre, con construir junto a ella la vida auténtica y llena de amor que siempre había buscado sin encontrar entre las mujeres superficiales de su círculo social. Pero todo aquello se derrumbó una semana después cuando Elena, con el rostro pálido y las manos temblando, le pidió que la acompañara a un café cercano porque tenía que contarle algo que cambiaría todo lo que él creía saber sobre su familia y sobre sí mismo. La conversación que tuvieron en aquel pequeño café del barrio de Salamanca duró más de 3 horas y dejó a Alessandro completamente destrozado, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Su padre, el hombre que él había admirado toda su vida como un ejemplo de integridad y valores familiares, había abandonado a una mujer embarazada pagándole para que desapareciera y guardara silencio sobre un hijo que nunca quiso reconocer. Y la mujer que había empezado a amar, la primera mujer en 10 años que le había hecho sentir algo real y profundo, era su propia hermana, la hija que su padre había negado y escondido durante 4 décadas. Alessandro salió de aquel café sintiéndose como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies, como si toda su vida hubiera sido construida sobre mentiras que ahora se desmoronaban revelando una realidad mucho más oscura y complicada de lo que jamás había imaginado. Pero a pesar del dolor, a pesar de la confusión, a pesar de la rabia que sentía hacia su padre por aquella traición imperdonable, había algo que Alessandro sabía con absoluta certeza en lo más profundo de su corazón. Tenía una hermana de sangre que había crecido sin padre, sin recursos económicos, sin las innumerables oportunidades educativas, profesionales y vitales que él había tenido, simplemente por haber nacido del lado correcto de una mentira cruel que su padre había mantenido durante 4 décadas completas sin que aparentemente le pesara en la conciencia. Y eso era algo que Alessandro sentía la obligación moral ineludible de corregir, costara lo que costara, y tuviera que enfrentarse a quien tuviera que enfrentarse, incluyendo a su propio padre si era necesario. La confrontación con Vittorio Ferretti tuvo lugar 2 semanas después en la mansión familiar de las afueras de Florencia, en el mismo despacho donde el patriarca había dirigido su imperio durante décadas con mano de hierro y reputación intachable. Alessandro llegó acompañado de Elena y de Isabella, que había viajado a Italia por primera vez en 40 años para enfrentar finalmente al hombre que la había usado, abandonado y amenazado cuando era apenas una joven asustada y enamorada. Vittorio, que ya tenía 75 años y cuya salud había empezado a deteriorarse en los últimos meses, intentó inicialmente negar todo,
luego minimizarlo como un error de juventud sin importancia, y finalmente, cuando Alessandro le mostró los resultados de una prueba de ADN que había realizado discretamente, confirmando que Elena era efectivamente su hija biológica, se derrumbó en su sillón de cuero con el rostro hundido entre las manos. Lo que siguió fue una conversación larga, dolorosa y llena de lágrimas en la que 40 años de secretos, mentiras y dolor reprimidos salieron finalmente a la superficie. Vittorio confesó que nunca había olvidado a Isabella ni a la hija que había abandonado, que había vivido toda su vida con la culpa de aquella decisión cobarde que tomó cuando era joven y estúpido, y le importaba más la opinión de su familia y su posición social que hacer lo correcto. Confesó que había amado genuinamente a Lucia, la mujer con quien se casó, y que fue la madre de Alessandro, pero que una parte de su corazón siempre había permanecido en aquellas noches de verano con Isabella, entre los viñedos de Monteriggioni. Y confesó, con la voz quebrada por la emoción, que no había día en los últimos 40 años en que no se hubiera preguntado qué había sido de aquella niña que nunca conoció y si algún día tendría la oportunidad de pedirle perdón por haberla abandonado antes de que naciera. El perdón no llegó inmediatamente. No podía llegar inmediatamente después de 4 décadas de ausencia, de mentiras, de una vida entera construida sobre el silencio y el abandono. Pero lo que sí llegó fue un comienzo, un primer paso hacia la reconciliación y hacia la construcción de algo nuevo sobre las ruinas de lo que debería haber sido. Un año después de aquel encuentro en Florencia, las cosas habían cambiado de maneras que ninguno de ellos habría podido imaginar cuando todo comenzó con una conversación en italiano en un restaurante de Madrid. Elena había sido reconocida legalmente como hija de Vittorio Ferretti, con todos los derechos que eso conllevaba, aunque ella había insistido en que no quería nada del dinero familiar y que lo único que le importaba era tener finalmente un padre y un hermano que la reconocieran como parte de su familia. Alessandro había encontrado en Elena no el amor romántico que inicialmente creyó sentir cuando la vio por primera vez en aquel restaurante de Madrid, sino algo quizás mucho más valioso, más profundo y más duradero que cualquier romance pasajero. Una hermana de verdad con quien compartía no solo la sangre de su padre, sino también el amor profundo por la cultura italiana, por la cocina tradicional toscana, por las tradiciones familiares que su madre Lucía le había transmitido con tanto cariño y que resultaron ser sorprendentemente las mismas que Isabella había enseñado a Elena durante toda su vida en aquel pequeño apartamento de Lavapiés. Era como si Lucía e Isabella, sin conocerse jamás, hubieran transmitido a sus respectivos hijos la misma herencia cultural, los mismos valores, las mismas recetas de familia que venían de generaciones de mujeres toscanas que habían cocinado con amor para sus familias. Isabella había vuelto a Monteriggioni por primera vez en 40 años, caminando por las calles empedradas del pueblo donde había nacido y sufrido, visitando la tumba de sus padres que habían muerto sin saber qué había sido de ella, y finalmente haciendo las paces con un pasado que había cargado como un peso insoportable durante demasiado tiempo. Y Vittorio, consciente de que le quedaba poco tiempo de vida y determinado a enmendar, aunque fuera parcialmente, los errores de su juventud, había creado un fondo fiduciario para Elena y para Isabella que les garantizaría seguridad financiera por el resto de sus vidas, además de incluir a Elena en su testamento como coheredera junto a Alessandro del imperio familiar que él había construido. El restaurante de Madrid donde todo había comenzado seguía funcionando exactamente igual que antes, con sus lámparas de cristal y sus manteles blancos inmaculados, pero Elena ya no trabajaba allí como mesera. Había abierto finalmente su propia trattoria en el barrio de Malasaña, un pequeño local acogedor donde servía los platos tradicionales toscanos que su madre le había enseñado a cocinar, con recetas que venían de generaciones de mujeres Ferretti, aunque ella no lo supiera cuando las aprendió. El restaurante se llamaba Da Isabella, en honor a su madre, y en las paredes colgaban fotografías de Monteriggioni, de los viñedos de la Toscana, y de una familia que había tardado 40 años en reunirse, pero que finalmente había encontrado el camino de vuelta a casa. Alessandro visitaba Madrid cada vez que podía,
no por negocios, sino por placer, para comer la pasta fresca de su hermana, para hablar en italiano sobre recuerdos de infancia que resultaron ser sorprendentemente similares a pesar de haber crecido en mundos tan diferentes, y para construir poco a poco la relación fraternal que les había sido negada durante casi 3 décadas de sus vidas. Y cada vez que se sentaba en aquella pequeña trattoria acogedora de Malasaña, rodeado del aroma reconfortante de la salsa de tomate casera cocinándose a fuego lento y del sonido familiar del italiano hablado con el inconfundible acento musical de la Toscana, Alessandro pensaba inevitablemente en su madre Lucía, en cómo ella habría amado con todo su corazón conocer a Elena y en cómo a veces las tragedias más dolorosas del pasado pueden transformarse milagrosamente en bendiciones inesperadas del presente si uno tiene el valor de enfrentar la verdad por más difícil que sea y el corazón lo suficientemente grande para perdonar a quienes nos han hecho daño. Si esta historia te ha recordado que la familia no siempre es la que nos toca por nacimiento, sino la que elegimos construir con amor y perdón, que los secretos del pasado siempre encuentran la manera de salir a la luz, y que a veces los encuentros más casuales pueden cambiar completamente el rumbo de nuestras vidas, deja una pequeña señal de tu paso por aquí. Y si te has quedado hasta el final, si has acompañado a Alessandro y Elena desde el primer encuentro en aquel restaurante hasta la reunión de una familia rota, entonces esta historia ahora también vive en ti, porque las mejores historias no hablan solo de multimillonarios italianos y meseras humildes que trabajan por el salario mínimo. Hablan de hermanos separados por el destino que se encuentran sin saber que lo son. De madres valientes que guardan secretos dolorosos para proteger a sus hijos de verdades que podrían destruirlos. De padres que aprenden demasiado tarde en la vida que todo el dinero del mundo no puede comprar la redención ni el perdón de quienes han herido. Y de ese amor familiar que, cuando menos lo esperamos, aparece disfrazado de una simple conversación en italiano, en un restaurante cualquiera de Madrid.